y trate de repetirla con nosotros. It's the book of Psalms 19, and it's going to be verse 12, 13, and 14. And this is a prayer. Es una oración que vamos a hacer, amén, para poder entender el mensaje que vamos a traer el día de hoy. Aleluya. Yes, Lord. Ya lo tienen, iglesia. Listos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Decirlo juntos todos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Y este otro, hermanos, va a ser para que usted de veras, si lo dice de todo corazón, hay que cumplirlo. El 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Puede ocupar sus lugares. Si se fija aquí, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y queremos empezar ahí explicando quién podrá entender sus propios errores. Y al momento que empezamos a orar esta oración y empezamos a pedirle a Dios que nos libre de los que son ocultos de nuestra vida, entonces cuando tú empiezas a hacer esta oración todos los días, el Señor te va a ir sacando de tus errores. El Señor te va a ir sacando de cada error que tú estás cometiendo. Y son muchos los que cometemos todos los días o durante toda nuestra vida. Y cuando tú empiezas a meditar en esta oración todos los días, empiezas a meditar en la palabra, la empiezas a hacer tu vida, empiezas tú a declarar la palabra de Dios. Pero una de las cosas que tienes que hacer es ir ante Dios y a decirle a Dios: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y cuando tú empiezas a decirle a Dios que te libre de aquellos errores que son ocultos, el Señor va a empezar a obrar en tu vida. Amén. Y va a empezar a alinear tu vida. La palabra del día de hoy es la autoridad y el poder de la palabra de Dios. El tema es la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ir poniendo el fundamento, iglesia, el día de hoy. Y el fundamento, entonces vamos a hablar, es la autoridad. Amén, la autoridad de la palabra. This is the authority of the Word of God, and today's message is the authority and the power of the Word of God. Entonces hay poder, hay autoridad en la palabra de Dios. Entonces procede del autor, que es el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la palabra de Dios, que es la Biblia. The Word of God is the Bible itself. It's the Bible. This is what we guide our lives con esto. Esta es la palabra de Dios. This is the Word of God. Y de esta vamos a hablar en esta noche. Amén. Entonces, de esta manera, iglesia, la autoridad procede del autor, y el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Amén. El autor de la autoridad es el que lo escribió y fue inspirado. Entonces dice que para que se escribiera la palabra de Dios, fue inspirado e impartido por el aliento de Dios. Amén. Dios dio su aliento, que es el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad, y inspirada por Dios, útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Y por eso nos dice que leyeran esa escritura de primero, porque cuando estamos en error tenemos que ir a la palabra de Dios, y los estoy enseñando a orar por medio de los salmos, por medio de la palabra de Dios. Y cuando tú oras la palabra de Dios, tú estás hablando palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Son palabras de Dios que fueron escritas por medio del Espíritu Santo, inspiradas por Dios. Amén. En el soplo, el aliento de Dios es el Espíritu Santo, que también vamos a ir introduciendo. La escritura, que es la palabra escrita, es inspirada. Toda la escritura dice que es útil. En 2 de Timoteo 3:16, el autor es el intérprete, es la autoridad final. Entonces, si usted va a leer un libro
usted se va a fijar quién es el autor. Y si usted tiene una pregunta y una duda de ese libro, usted va a ir al autor. Y usted le va a preguntar al autor. Le va a decir, oye, leí tu libro, pero no lo entendí muy bien. Entonces vas al autor para que el autor te explique realmente lo que él quería decir. Así, con la Biblia, que el autor es el Espíritu Santo, que es Dios también. Entonces, ¿a quién vas a ir cuando no entiendes algo de la Biblia? A Dios. Vas a ir al autor, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. No es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntaria humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. The word of God was written, and it was written by the Holy Spirit, which is God, and it was inspired. God inspired it through the Holy Spirit, and that's why He wrote the word of God. It wasn't written by man, it was written by the Holy Spirit. Por eso cuando tú vas a leer la palabra de Dios, tú no la puedes entender humanamente. Tiene que ser por medio del Santo Espíritu de Dios que te va a dar el entendimiento para la palabra de Dios. Amén. So you have to be in the Spirit in order to understand the Word of God. No puedes entender tú la palabra de Dios unless you are in the Holy Spirit. Then when you are in the Holy Spirit, you will understand the Word of God. That's what 2 Peter 1:20-21 says. Dice que el entendimiento primero es esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. It's not private, it's made known to you. Cuando tú vas por medio del Santo Espíritu de Dios, entonces, y vienes a buscar a Dios, Dios te va a dar la interpretación. Amén. En el Salmo 12:6 dice su palabra así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Amén. Entonces, el horno de barro es elemento humano, somos nosotros, amén. Entonces nosotros somos somos de barro, y la palabra de Dios es purificada 7 veces, que la plata representa el mensaje divino que surge a través del elemento humano. ¿Quién va a compartir la palabra de Dios? Sino que nosotros, hornos de barro, los elementos humanos, y nosotros somos los que vamos a llevar la palabra que fue purificada 7 veces, amén. Que es el fuego purificador, es el Espíritu Santo. Cuando tú hablas por medio del Espíritu Santo, lees la palabra por medio del Espíritu Santo, entonces se purifica 7 veces. Que la plata representa el mensaje divino, amén, que surge a través de nosotros, de los elementos humanos. Are you getting it, church? ¿Lo están entendiendo? Amén. Es lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro fundamento. ¿Qué estamos hablando? ¿A quién estamos hablando? ¿Quién es el autor? ¿Quién eso? Entonces, de esta manera nosotros vamos entendiendo que el autor es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo fue el que Dios sopló y fue inspirado. Dice que 7 veces es purificado, pero el número 7 es el número del Espíritu Santo y también de la perfección. Cuando tú ves el número 7, si Dios te está tratando de hablar, tú sabes que es el Espíritu Santo o es algo que es perfección. Y Dios comienza a hablar con nosotros. Si tú no conoces Biblia, tú no vas a entender de números. Si tú no conoces Biblia, no has estudiado la Biblia y no te has metido con el Espíritu Santo, te vas a quedar atrás. Y por eso es necesario, iglesia, que sigamos nosotros educándonos y fundándonos en lo que es la palabra de Dios. Amén. Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús y el Antiguo Testamento. Y ahí en Juan 10:34-36 dice su palabra así. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Y dijo: dioses sois. Y dice: si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y que es la escritura, no puede ser quebrantada, porque lo que se escribe no puede ser quebrantado, no le puedes quitar ni le puedes poner. Dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices tus blasfemas, porque dices: oh hijo de Dios soy.
Entonces él está argumentando aquí, el Señor Jesucristo dice, porque yo digo que soy hijo de Dios, y él está citando la escritura, y él dice, allí mismo la palabra dice que aquellos que Dios aparta y santifica sería el hijo de Dios, hablando de él, no de nosotros que somos dioses, pero él está hablando de Jesucristo, de él mismo. Amén. Él mismo fue apartado, fue separado y fue santificado. Y dice, es más, en la palabra decía, lo esperábamos a él, ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Amén. No como otras enseñanzas que andan, que se dicen que son dioses y todo, como la nueva era. Dicen que si tú sigues declarando y decretando y leyendo, dice que tú te vas a convertir en Dios. No, eso no es correcto. Hay nada más Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Si entienden, iglesia, para que no la nueva era no los barra ni otras sectas que dicen, ¿verdad? Que somos dioses. No somos dioses, ni chiquitos ni grandes, nada. Hay nada más Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Porque la escritura no puede ser quebrada. Y ahí en esa están malinterpretando. Ahí está hablando él y se está refiriendo a él mismo, a Jesucristo. Lo único inconmovible es la palabra de Dios, la ley. Las escrituras del Antiguo Testamento son dos calificativos, que es la palabra de Dios y la escritura. Amén. Eso es la palabra de Dios y la escritura, que es Dios habló y el Espíritu Santo lo escribió. Y fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios habló y se puso. No todo lo que Dios dice está escrito, hermanos, allí. Pero lo que Dios quiso que nosotros supiéramos no es secreto a nadie. Eso usted levante la palabra y empiece a leerla y pídale al Espíritu Santo. Amén. Amén. La escritura, ¿cómo usó Jesús las escrituras? Vamos a Mateo 4:4. Yo creo que todos lo saben, pero es necesario repasarla. Go to the book of Matthew 4:4. And in this you will see lo que Dios está diciendo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y ahí está el Señor hablando, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Quiere decir, no nada más de lo que comes vas a vivir, sino de eso no vive el hombre. El hombre vive de la palabra de Dios. Amén. Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí Jesucristo nos está enseñando que en el momento de la tentación, when you are being tempted, en cualquier situación that you are being tempted, lo primero que va a hacer el enemigo es te va a tratar de causar duda. He's going to try to put doubt in your head. Doubt. Dios ya te dijo, ya te lo doy, ya estoy contigo, eres mi hija, eres mi hijo, yo te he prometido, pero el diablo te pone duda. And then especially when you're dealing with people that don't know God. Cuando tú estás hablando con gente que no conoce a Dios, gente que no sabe de Dios, so el diablo comienza a bombardearte y a bombardarte para robarte tu bendición. He's trying to steal your blessing. Está tratando de robarte. ¿Cuál es la blessing? La palabra, la promesa que Dios nos dio. Entonces es la promesa que Dios nos da. So el enemigo dice, entonces ahí está, dice, él le respondió, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. So cada vez que el diablo le decía esto, a ver, si eres el hijo de Dios, a ver, dile a esas piedras, conviértelas en pan. Y entonces el diablo le está diciendo al Señor, lo está provocando a que él se salga de su llamado. Entonces Jesucristo le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar 40 días y no le hace que tú me pongas o me vengas a poner duda. Dios me dijo que ayunara 40 días y voy a ayunar 40 días. Amén. Entonces cuando Dios te pone a ayunar por algo, el enemigo va a entrar y va a tratar de que tú dejes de ayunar. He's going to try to make you stop from fasting. Y te va a hacer que te va a pasar el pan caliente, te va a pasar el café, te va a pasar la pizza o lo que a ti más te guste, te lo va a pasar por la mente. Para cuando de repente se te olvida y fuiste a visitar a alguien, para cuando acuerdas ya te dieron el café, ya te dieron eso y tú ya caíste en la trampa de Satanás. Amén. Caíste. Por eso en los días cuando andas ayunando es mejor evitar y quedarte y encerrarte y dedicarte allí. Amén. Si no quieres descubrir que andas ayunando, quédate en tu casa y empieza a ayunar.
I mean, because there's a lot of temptations out there. Hay mucha tentación. So every time you're going through a trial and temptation, the first thing he's going to make you do is doubt. Te va a hacer que dudes. Amen. But you're not supposed to argue. No puedes discutir tú con él. Entonces tú vas a contestar con las escrituras. Okay, you're not going to dispute, you're not going to fight with Satan, words, a decirle eso, sino que vas a usar, sacas la palabra de Dios y se convierte en espada. Entonces de ahí dice Efesios 6:17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es Espíritu. La palabra de Dios es la que va a cortar. La palabra de Dios es la que va a parar a Satanás y sus tentaciones. Todo lo que él viene contra ti. He's trying to put down. Tú sacas la palabra de Dios. And then the word of God becomes una espada, una sword, the sword of the Spirit. Y se hace la espada del Espíritu, que es la palabra hablada. So then you're going to speak the word of God. Porque, ¿qué vas a decir? Escrito está. Amén. Escrito está. Ninguna arma formada contra mí va a prevalecer. Y tú le dices, escrito está. Tú no me vas a robar eso. Escrito está. Esa arma que tú formates contra mí no va a prevalecer. Entonces tú usas la palabra de Dios. Isaías 17. Comienzas a declarar la palabra del Señor. Amén. Así es como dice. Y luego dice que la palabra de Dios dice que, vamos a ver la J y el tilde, que es el punto y la letra. El significado de esto escrito en Mateo 5:17 al 18. Amén. Go to the book of Matthew 5:17-18. And we're going to see it ahorita. And it's talking about que es la J y la tilde. No penséis que he venido para abogar la ley a los profetas. No, he venido para abogar, sino para cumplir, dice el Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Amén. Y aquí el punto, la J es un punto de la letra más pequeña del alfabeto, ¿verdad? Que es la period. Ahorita la period. Y te da el pasaje y punto. Entonces, ni el punto, ni el tilde, que es un pequeño signo que designe de una letra a la otra letra. Y viene la cama y aparta esto y lo otro. Entonces, nada de eso está sin contar en la palabra de Dios. Entonces, si te pone un cama y te pone un punto, párale allí. Párale allí y ve la cama y reflexiona. Pero la levanta y vamos a leer la palabra del Señor. No paramos, no la digiremos, no la meditamos. Nomás la leemos así porque queremos leer el Salmo 91 y lo lees y no estás meditando en ella. Y el Señor dice que fue inspirada por el Espíritu Santo y tienes que leer, porque así como la cama y la period es muy importante. Amén. La tilde y la letra son bien importantes cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, porque nada va a ser pasado. Amén. Amén. Mateo 22:31 y 32 ahí mismo dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Están vivos. Te mueres, pero no mueres, estás vivo. ¿Sí me entienden? El Señor está hablando de gente viva. Él no está hablando de gente muerta. Él dice: yo soy el Dios. Y Él dice: yo soy. Y Jesucristo se pone otra vez, dice, al referirse a lo que dijo Moisés, Jesús declaró que era Dios, hablando al pueblo judío de esta época, la época de Jesús. Dijo: yo soy Dios. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que entender que Jesucristo es mismo Dios y que el Espíritu Santo también de Él mora ahora en nosotros, y Él lo dejó en nosotros. Porque entonces, ¿qué hay de no entender, iglesia? Es nada más, como decía el pastor, humíllense. Es nada más humillarnos para poder entender lo que Dios nos quiere decir. La palabra es eterna. Amén. Cómo se cumplieron las escrituras en la vida de Jesús. 18 versos para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La vida eterna de Jesús fue controlada por las escrituras, en su nacimiento, en su vida, su muerte y luego su resurrección. Aleluya.
La autoridad detrás del Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo. Que estamos hablando de la autoridad. La autoridad es el Espíritu Santo. Amén. En Juan 14, 25, 26 dice allí. La autoridad detrás del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El propósito del Espíritu Santo es revelar toda la verdad, punto 1. Él va a revelar toda la verdad en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es totalmente inspirado. Todo lo que le da la gloria a Dios es el Espíritu Santo. Y todo lo que no le da la gloria a Dios es el hombre hablando. El hombre robándose la gloria de Dios. Entonces, así se discierne. Todo lo que tú haces, si un canto lo cantas y no está dándole la gloria a Dios, es el hombre que se está levantando. Todo lo vas a checar. Es como lo checas con un balance. There's a balance. You balance it with the word of God. Y todo lo que no es, no le está dando la gloria a Dios. Por eso decimos, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Tiene que ser para la gloria de Dios. Y dice, así es como vas a checar. Y tú mismo te vas a decir, Señor, ¿realmente lo que estoy haciendo te está dando gloria? Realmente lo que yo estoy haciendo te está dando toda la gloria a ti. Y así, de esa manera, usted se examina, usted se va a examinar. Y dice Juan 16, 12, 14, y dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y lo que os hará saber las cosas que habéis de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, el Espíritu Santo, cuando anda en ti, Él va a hablar de Cristo. Él va a hablar de la palabra de Dios. Él va a hablar siempre del Señor. Jesús les dio más de lo que podían sobrellevar en este momento. Confió en que el Espíritu Santo le revelaría las demás verdades. El Espíritu Santo tiene un trabajo de revelarnos toda la verdad, hermanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo anda en nosotros, Él te va a revelar la verdad. Él es el que va, Él es el que anda contigo y Él es el que te va a decir si se está glorificando Dios en tu vida o no se está glorificando Dios en tu vida. Es como you balance the things that you're doing. You have to balance them. Vas a balancear todo lo que tú estás haciendo. Si se glorifica a Dios o si no estás glorificando a Dios. Y lo tienes que examinar todos los días. Oye, lo que estoy haciendo está dando gloria a Dios. Amén. O no está dando gloria a Dios. Entonces, de esa manera nos alineamos con la palabra de Dios. Tenemos que alinearnos con su palabra. Hebreos 4:12 dice las características de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es el Espíritu Santo que se convierte como espada y va adentro y penetra los tuétanos, todo lo tuyo, amén. Entonces la palabra de Dios es viva, no está muerta. La palabra de Dios está viva, amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás leyendo de ti. Tú piensas, estoy leyendo de Dios, pero realmente estás leyendo de ti mismo. Te estás descubriendo a ti mismo. Yo siempre nunca voy a cansar de decir que cuando yo me metí en busca de Dios, I found myself. When I was looking for God and I was seeking God, I actually found myself. I was lost and didn't know it. But when I read the word, I found out, I was truly lost. Entonces, cuando tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a buscar a Dios, a meditar en la palabra, te comienzas a encontrar a ti. ¿Por qué? Porque entró y penetró y comenzaba a llorar. ¡Auch! Y comienzas a leer la palabra, ¡ouch! Y me duele y lloras, porque te está hablando Dios. Dice que la palabra es viva.
So, cuando agarras la palabra de Dios, es viva, es eficaz. La energía divina penetra cada parte de la personalidad humana y separa lo que proviene del alma y del espíritu. Amén. Discierne. Uno escudriña la Biblia y la Biblia los escudriña a uno. So, te metes a escudriñar la Biblia y te vas a dar cuenta de que es eficaz, hermano. Entonces, el alma y el espíritu, dice soulish, alma, perdón, es soulish, es el alma. Entonces, el alma representa las cosas del hombre. Entonces, y por eso tiene que entrar el espíritu y romper. Tiene que entrar el espíritu y dividir. El espíritu divide lo de la alma y el Espíritu Santo. Amén. So, es awesome, hermanos. Comienzas a leer la palabra de Dios y comienzas a dejar que Dios te hable. Entonces debemos de hacer esta oración. Señor, que tu palabra sea eficaz en mí porque es viva, quita todo lo que me estorba. Y cuando empieza uno a leer la palabra de Dios, quita todos los soulish, quita todo lo del alma, Padre, y que empiece a brotar el espíritu o a crecer. Amén. En 1 de Tesalonicenses 2:13 dice, si se recibe con fe, la palabra hará aquello que Dios ha destinado que hagan. Entonces la palabra de Dios, cuando la recibes, hermano, la vas a leer, pero la tienes que recibir por fe. Amén. Aquí voy a decir una historia pequeña yo estoy estudiando con Derek Prince y él dice que él tenía una enfermedad y le pegó una enfermedad allá en el África, cuando andaba en el África, y dice que le pegó una enfermedad y no se le quitaba, y dice que él estaba todos los días, y él decía todos los días y meditaba, si yo tuviera fe, esta enfermedad no estuviera en mí. Si yo tuviera fe, decía él, si yo tuviera fe, de veras que esta enfermedad no estuviera en mí, porque él dice que él comentaba eso, si yo tuviera fe, esta enfermedad no estuviera morando en mí. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, la fe produce los milagros. ¿Sí me entienden? Entonces dice él que cuando la recibes como la palabra de Dios, no como la Biblia de hombre, entonces es cuando empieza a transcurrir aquel milagro. Viene dice que la Biblia trabaja en mi alma, espíritu y cuerpo. So, cuando la Biblia, al rato les doy otros más textos donde se convierte medicina al cuerpo. Pero ahí está hablando él de que se tiene que recibir con fe. Si tú vas a leer la palabra de Dios y si Dios te da una promesa, tienes que conectarlo con la fe. Porque si no, la duda te la va a robar. Amén. Entonces, las promesas de Dios son aplicadas a nuestra vida por medio de la fe. En 2 de Pedro 1:3-4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Entonces, hermanos, aquí está diciendo que todo fue dado a nosotros, el conocimiento y su divino poder. Amén. Todo lo que necesitas. Amén. Por medio de las cuales nos ha dado, aquí dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la provisión divina, el poder divino de Dios está en ti para que huyas de la tentación. Ya está en ti, lo tienes que aplicar por medio de la fe. Entonces tú tienes que huir de eso. Jesucristo huyó al momento que el diablo lo tentó, al momento que Satanás lo tentó, pero ¿cómo lo confrontó? Con la escritura. Y la escritura se convirtió en espada. Y luego el espíritu. Cuando tú vas a confrontar una tentación, tú vas a agarrar la palabra de Dios como tu espada. El espíritu vivo que penetra, que corta, que arranca, que quita todo aquello de ti. Y dice que todo eso es por la concupiscencia, for our bad things, our bad thoughts that we have in our mind, and we give it, ¿cómo se dice? We let it, and we start thinking about those bad thoughts. Entonces, that's your natural life. Pero de ahí dice, entonces, and that's, we need the divine power of God. Necesitamos el poder divino de Dios para que lo natural
del cuerpo de uno no se haga real. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Por medio del Espíritu Santo, amén. Entonces lo vamos a vencer, todo lo que hay en el mundo, amén. Con el conocimiento de quién, hermanos, de Cristo. Cristo ya venció en la cruz. Cristo nos da el poder por medio de Jesucristo, amén, nuestro Dios. Entonces, de esa manera, entonces Dios ya nos ha dado, ¿cómo? Mediante el conocimiento de Jesús. Ya tenemos su divina protección, ya tenemos su divina poder. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio de las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios. Entonces, usted se va a ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios está llena de promesas para usted. Así que dice, así es que llegamos a ser participantes de la naturaleza de Dios mismo. La palabra de Dios es como la escalera de Jacob. Con cada promesa que nos apropiamos, subimos un escalón. Entonces está la escalera de Jacobo. Entonces, la primera promesa, el primer escalón que brincamos es la salvación. Entonces, tu primer escalón ya lo brincaste, es la salvación. Y luego brincas otro escalón. De acuerdo a como tú vayas necesitando las promesas de Dios, las vas brincando. ¿Necesitas fuerza? Ok, brinca el segundo escalón. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te está faltando? La provisión divina ya está. Súbete al otro escalón. No te quedes en el escalón nada más de la salvación. Sigue escalando. Amén. Sigue escalando. Cada vez escala. Lo que tú necesites está en la palabra de Dios. Tú lo agarras el versículo y escalas y te subes al otro escalón. Pero muchos de ustedes se quedan en el mismo escalón, y no. La palabra de Dios es preciosa. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cristo ya está arriba esperándote y tú quieres llegar a donde Él está. Tú vas escalando por medio de la Escritura y la palabra de Dios. Amén. Así llegamos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Entonces, así ya te conviertes más como Cristo. Te vas haciendo más como Cristo. Quiere decir la característica de Cristo. Todo Cristo lo obtuvo. La sanidad, la liberación. Y todo esto, entonces dice, produce fe. 8 beneficios de la palabra de Dios. El primero es produce fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Volvemos para atrás para la fe. Entonces, él decía, si yo tuviera fe, yo fuera sano. Si yo tuviera fe, yo fuera sano. Y dice que cuando Romanos 10:17 le vino a él, dice que vino como una iluminación. La palabra se volvió viva. Y dice que la palabra se convirtió viva, que tenía vida. Y él dijo, así es que la fe puede venir a mí. No tengo, pero puede venir a mí. ¿Cómo va a venir a mí? Al escuchar. Y cuando yo escuche la palabra de Dios, entonces la fe viene a mí. De esa manera, la gente que no puede leer o no sabe leer, está bien, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tú escuchas la palabra de Dios, aunque el enemigo te esté diciendo otra cosa, la palabra de Dios me dice esto y la tomo por fe. En el nombre de Cristo. Yo todo lo que hago, lo hago por fe, por medio de la fe. Amén. Entonces dice que la semilla de la nueva naturaleza, en Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿por qué? Por su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, esta es la semilla que fue sembrada. La semilla que fue sembrada en nosotros va a dar brotar. La simiente incorrupta produce vida incorrupta. Primera de Pedro 1 del 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entregablemente de corazón puro. Dice, siendo renacidos no de simiente corrupta, sino de incorrupta, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que nos hace perdón es la verdad. La palabra de Dios es la semilla, la verdad, y nos va quitando todo lo corrupto, nos lo va quitando, y vamos nosotros, que Cristo nos hace
nos da esta simiente que es Jesucristo, la semilla, y nos hace, ya éramos corruptos, ahora somos incorruptos, amén, por la palabra de Dios. El otro punto es alimento espiritual. Entonces la palabra es su alimento espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice que es leche. Y decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Tenemos que crecer para la salvación. Entonces la palabra se ve como leche también. Y luego como pan. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces es la palabra, la comes como pan para tu espíritu. Entonces leche y pan para el espíritu. Y luego dice comida sólida, y se habla también el alimento espiritual como comida sólida. Esos son tres, leche, pan y comida sólida. Y ahí está en el libro de Hechos 5, del 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Amén. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Y tú ves a una persona que no ha crecido, está todavía con el mamelón de leche, y no ha crecido la persona. Y dice, pero ¿por qué? Si ya deben de ser maestros, tienen tantos años sentados en la iglesia y todavía no han podido crecer. Entonces, no nos ha partido la palabra del Señor, no hemos crecido. En cualquier viento te tambalea, cualquier cosa que viene a tu vida te detiene, te ofende. Entonces no eres maduro todavía estás tomando leche. Y Dios dice, no, dice, toda la palabra vas alcanzando, vas subiendo otro escalón, porque realmente tienes tus sentidos bien ejercitados, amén, para el discernimiento del bien y del mal. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas. Si te quieres hacer allá tú, pero te engañas tú mismo. Solamente usted se engaña usted mismo. We all know what's good and what is not good. What is good and what is bad for us. We all know. We all know. But we pretend like we don't know. But you're only fooling yourselves. Porque los que saben bastante, hermanos, tienen excusas tremendas. Pero they're the greatest fools. Aquellos que están más educados son los más necios del mundo. Porque siempre tienen excusa para todo. Pero te estás engañando tú mismo. Porque la palabra de Dios es la que nos da vida y vida eterna. Amén. Es la que nos libera, es la que nos enseña. Amén. Es la que nos ilumina mentalmente. Salmo 119. 130. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Y aquí es donde va. La educación no constituye luz. Tú puedes ser el más sabio, puedes ser el mejor filósofo del mundo. Y él era un filósofo, este hombre era filósofo. Dijo, pero eso intervenía con mi crecimiento en la palabra de Dios. Dijo, y entre más leí la palabra de Dios, más me di cuenta que no sabía nada. Y dice, porque la sabiduría del mundo te aleja de Dios. Amén. Pero la sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Señor. Educación y sabiduría son dos cosas. Puede ser estar educado con libros y masters y bachillerato y todo, como le dicen maestría, pero no es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría de Dios. Entonces son dos cosas diferentes. Y la sanidad física. Dice que la palabra de Dios es la sanidad física. En Salmo 107, 17 al 20. Dice así. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades.
y su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los liberó de sus aflicciones. Y luego envió su palabra y los sanó. Y los libró de la ruina. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aleluya. Necesitas sanidad, necesitas salvación, necesitas liberación. Lee el Salmo 107 del 17 al 20. Y toma esta palabra, toma estas promesas en tu vida y léelas así como te estoy enseñando a leerlas. Léelas con fe y aplícalas a tu vida. Y dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y luego dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Jehová hace misericordia y hace maravillas. Hermano, pecamos, todos pecamos contra Dios. We all sin against God and we fall short of the glory of God. But we can go to the Word of God and we can find refuge, we can find deliverance, we can find healing. Amén. Y de la maldición de la ruina nos saca Jehová. Porque nos humillamos y vamos ante Él y queremos sanidad física, hermano. Entonces tú dices, Señor, yo agarro tu palabra, yo medito en tu palabra. En that way, hermano, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y si tú lees la palabra de Dios con fe, es medicina. Es medicina. Mira Proverbios 4 del 20 al 22. Hijo mío, mire lo que dice para que reciba su sanidad. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Cuáles razones? Las de Dios. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. La palabra se convierte en medicina en todo tu cuerpo. Estás mala, aplícate Proverbios 4 del 20 al 22. Alíñate con la palabra de Dios. Oye las razones de Dios. ¿Y qué dice? Que no se aparten tus ojos, que las guardes en medio de tu corazón. Y cuando la palabra de Dios ya está en tu corazón, en tu mente y en tu corazón, se convierte en ¿qué? Medicina. So then you're healed. There's no reason why you can't be healed or delivered. Once you make it, it comes to your head and your heart. You meditate in it. Todo el tiempo meditando. Pero te pega el dolor y comienzas, ay, traigo un dolor. Dice, no, habla la palabra de Dios en tu vida. Amén. Y no concentres en el dolor, no concentres en lo que te está pasando, sino que agárrate de la palabra de Dios. Amén. This is for healing. Y dice que cuando él reconoció esta palabra de Proverbs y dijo, porque son vida a los que las hallan y medicina todo su cuerpo, dijo, pues yo soy doctor. Yo soy asistente de doctor en el ejército y yo le recomendaba una después de cada comida, una antes de cada comida. Y dice, cuando almuerces, tu medicina. Cuando comas, tu medicina. Y cuando cenes, tu medicina, que es la palabra de Dios. Entonces dijo él, porque son vida y dice que cuando él recibió esta revelación y comenzó a declarar esta palabra en su vida, dice que salió del hospital. Aleluya. Y fue sano. En el África, donde realmente no se podía producir medicina, dice que el milagro de Dios, la palabra de Dios se convirtió en su medicina y lo dejó libre. Y fue sano. Entonces, ahí está la respuesta para nosotros. Si tú la dices con fe, si tú dejas que el Espíritu Santo penetre en tu vida y tú ya eres sano. Yo le digo, yo ya soy sana, porque dice mi receta favorita, y te comienzas a hacer esto, comienzas a dar la palabra de Dios, Isaías también, 53, 4 y 5, por los llagas de Cristo, yo ya soy sana, porque la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, por su llaga, eso me hace a mí sana.
Y yo declaro, yo digo, Señor, tú sufriste, tú pagaste, te hiciste maldición, pero yo no tengo que estar en maldición porque tú ya pagaste. Yo no tengo que estar enferma porque tú ya pagaste. Él ya pagó con su sangre preciosa. So, agarre ese precio que Dios ya dio por usted. Y dice victoria sobre el pecado y Satanás. Todos necesitamos victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios, con eso limpias tu corazón. Entonces todos los dichos de Dios, los repites, están en tu corazón y eso es lo que te limpia. Entonces la palabra de Dios es la que nos lava, la que nos limpia. Y volvemos otra vez a Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y Mateo 4:7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Le sueltas la palabra. Y yo le digo al diablo también, la palabra dice que mi Señor te vio caer del cielo como rayo. Y él te vio y dice, mis ojos te vieron que del cielo te lanzó Dios. ¡Pum! Y caíste del cielo. Entonces, y cuando yo hablo de esa manera, yo, mis ojos te verán caer. Y le digo al diablo, mis ojos te verán caer, tus altares vienen para abajo, la idolatría viene para abajo, mis ojos contemplarán todo idólatra, todo estuata no tiene poder, viene para abajo. Amén. Y de esa manera nosotros podemos decir la palabra del Señor y el diablo tiene que chispear. Amén. Limpieza y santidad, Efesios 5, del 25 al 27. Esto es para santificarla, haciéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Qué purifica? La agua también es la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y la palabra nos lava porque nos estamos preparando para ser presentadas como una iglesia gloriosa a Dios. Pero tenemos que mantenernos en la palabra, tenemos que resistir a Satanás, a las cosas del mundo, lo que el diablo nos ofrece, la vanagloria del mundo, de la vida. Tenemos que nosotros santificarnos y apartarnos de eso. Y de esa manera nosotros estamos haciendo limpieza y nos estamos santificando con la palabra de Dios. Amén, amén. Un espejo espiritual es la palabra de Dios. Santiago 1, 23, 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Agarrar la palabra del Señor, empiezas a ver la palabra del Señor en Gálatas 5:20 y dice el Señor, estas son las obras de la carne, pleitos, griterías, disensiones, todo esto. Entonces tú te comienzas a ver, oye, yo peleé, yo grité, y en el espejo de Dios, la palabra se dice que es espejo. So la palabra de Dios es un espejo para tu vida. It becomes a mirror in your life. So then you look in the word of God y luego la palabra de Dios te está dando. Ahí está en Santiago 1, 23, 25. Y dice que se convierte en un espejo. Porque tú te miras y luego dice, pero esta persona se mira y se olvida. Se olvida de lo que se vio. Dice, oye, hermano, yo no sé si usted en la mañana se levanta, pero todos nos damos derecho al espejo.
nos levantamos, vamos derecho al espejo, tú comienzas a peinar, comienzas yo con mi pelo así que sale así, solo tengo que aplacar, porque el espejo me está diciendo que voy a asustar gente, amén. So, tengo que peinarme, tengo que aplacar mi pelo, amén. Tengo que, a veces hay gente que amanece con lagañas, tienes que lavarte los ojos, quitarte la lagaña, no puedes salir así a la calle con lagaña, con el pelo greñudo, ni tampoco menos no lavarte la boca. Tienes que lavarte la boca, tienes que enjuagarte la boca y tienes que buscarle allí que los dientes no estén manchados y todo eso. Entonces de esa manera es el espejo natural, pero la palabra se convierte en espejo para nosotros. Y tenemos que nosotros vernos todos los días en la palabra de Dios, amén. Entonces ya voy para terminar y los voy a llevar a la oración del Salmo 103. Abra la Biblia al Salmo 103. Y así nos se va enseñando a leer, a hacer oraciones con los salmos. A mí me está encantando hacer la oración de los salmos, hermanos. Y usted lo empieza a decir, ok, esto es para esto, esto es para esto. El Salmo 103, hay 5 promesas, yo creo hay más, pero yo le voy a mencionar 5. Cuando ya esté allí, amén. Ya está allí, ok. Póngase de pie. Vamos a leerlo del 8, del 1 al 8. Amén. ¿Todos listos? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como la águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Y este salmo tiene 5 promesas. Perdona tus pecados, sana tus enfermedades. Amén. Versículo 3. Y luego ahí está, y luego dice, el que rescata tu vida de la muerte y te cubre de amor y compasión. Esa es otra promesa allí. Y luego dice, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. Es otra promesa. Amén. Y el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Cree en la palabra de Dios. Amén. Y luego el 5, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Cuando tú has fallado a Dios, y tú le has fallado a Dios, y tú sabes que tú le fallaste a Dios, pero tú vienes humildemente a Él y empiezas a leer los salmos, empiezas a declarar todas estas promesas para ti. Dices, Señor, tú me haces justicia y tú defiéndeme porque yo estoy oprimida, y Dios es el que te va a ver a Él y no a la gente. Cuando tú miras a Nelly, ya fallaste. Cuando tú miras al pastor, ya fallaste. Ellos no pueden hacer nada por ti, pero Dios sí puede. Amén. Entonces nosotros no le podemos robar la gloria. Acuérdate, nosotros nomás oramos juntos, pero el que te va a hacer el milagro es Dios. Amén. No mires a mí, no mires al pastor, nosotros solamente te dirigimos a Él, porque no le podemos robar la gloria. El Señor es el que responde, Él es el que nos da la justicia. Si lo recibió de Él y no prende palmas, Señor.